Muy buenos días a todas y a todos. Ya saben que la guerra civil y la dictadura ha dejado en nuestra memoria una huella imborrable. Durante décadas, las víctimas fueron recordadas en silencio o de puertas para adentro. Mujeres y hombres, más de 1000 en nuestra comarca contabilizados, que hasta hace muy poquito y a cuentagotas no tuvieron un reconocimiento por su condición de víctimas. Por eso resulta sorprendente que en 2022 todavía haya voces que lo que hacen es repetir como un mantra ese mensaje del olvido. Hoy vamos a borrar ese olvido social impuesto, homenajeando a un hombre, a Martín Cortés, y a 10 mujeres: Lorenza Arilla, Narcisa Pilar Aznárez, Inocencia Aznárez, Josefa Casalé, Julia Claveras, Isidora Gracia, Melania Lasilla, Felisa Palacios, Andrés Abiartola y Leonor Villa. Todas ellas, vecinas de un castillo. Decía la escritora Almudena Grandes que la mujer durante la República significaba en sí mismo un elemento subversivo, revolucionario, en contra de lo establecido. La guerra civil desgarró ese grado y el régimen franquista mutiló esa naciente condición social. Hoy, en el cementerio de un castillo, celebramos este homenaje público a estas 11 personas asesinadas por los fascistas, vidas arrebatadas por sus ideales. El acto de hoy es posible gracias al trabajo desinteresado de las personas que forman parte de las asociaciones memorialistas de nuestra comunidad. Son el motor para desenterrar la memoria y apoyadas por parte de las instituciones públicas. Agradecemos que en esta mañana nos acompañen miembros de las diferentes asociaciones memorialistas de Aragón, también representantes de ayuntamientos de los pueblos de la comarca de las 5 villas, de la institución comarcal, representantes de la Diputación Provincial, del Gobierno de Aragón, diputados de las Cortes en el Gobierno de Aragón de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, y especialmente agradecemos su presencia al director general de Memoria Democrática del Gobierno de España, Diego Blázquez. Empezamos este acto homenaje y en primer lugar toma la palabra el alcalde de Uncastillo, José Luis Avenia. Familiares, bienvenidos a Uncastillo. Tengo el honor como alcalde de recibirlos y simplemente quería transmitirles lo emocionante que es esta situación para mí y agradecer el esfuerzo que las asociaciones memorialistas estáis haciendo en este y otros muchos actos que se han venido haciendo en esta comarca y otras, asimismo al empeño de los familiares que gracias a ello, junto con las asociaciones, habéis conseguido el que las instituciones te apoyen y entre los 3 pilares conseguir llegar a una situación como esta. Hoy me siento muy orgulloso de poder recibir a estos vecinos de Uncastillo y espero que la lucha y el trabajo de todos nos permita que hasta el último uncastillero, hasta la última uncastillera vuelva a estar con su familia, vuelva a estar en su pueblo. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por sus palabras en este acto. El sufrimiento de las mujeres y de las niñas durante la guerra y la dictadura fue incalculable. Sus verdugos intentaron ocultarlas y silenciarlas, lo saben bien. Fueron encarceladas, vejadas, condenadas al hambre o al exilio, asesinadas por su militancia, por sus ideas, por bordar una bandera o simplemente por leer la prensa a los que no sabían.
En unos casos las humillaban, en otros les aplicaban la pena máxima, el fusilamiento. 18 mujeres fueron asesinadas en un castillo durante la Guerra Civil. Los cadáveres de 10 de ellas fueron arrojados a una fosa común clandestina en el cementerio de Farasdues. Ahora toma la palabra el vicepresidente de la comarca de las 5 Villas, Ezequiel Marco. Buenos días. La jornada de hoy es una cita importante para las familias que perdieron a sus seres queridos injustamente y que hoy, gracias a la labor desarrollada, pueden volver a sus casas. En este sentido, es de justicia citar a las agrupaciones que lo han hecho posible, que son, en este caso, La Charata y Chama, colectivo de historia y arqueología memorialista aragonesa. Pero no hay que olvidar al resto de agrupaciones que están trabajando en nuestra zona duramente castigada en este ámbito, para devolver la dignidad a todas las víctimas. Con todas ellas está vinculada la comarca de las 5 Villas, que destina unos fondos a este fin, para que los investigadores descubran el paradero de nuevas víctimas y las devuelvan a casa. Hoy, Lorenza, Narcisa, Inocencia, Josefa, Julia, Isidora, Melania, Felisa, Andresa, Leonor y Martín vuelven al municipio del que injustamente fueron arrebatados por unas creencias y valores que otros no respetaron. Respeto, esa es la máxima palabra que debe darse en nuestra sociedad, en este tema y en todos, ya que podemos convivir en paz si cada uno respeta sus ideas, sus ideales, su cultura, etc. Este tipo de actos enlaza además con la memoria democrática, cuyo proyecto de ley se aprobó el pasado mes de julio. Una norma que profundiza en la política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y en el deber de memoria como garantía de no repetición. Esta ley además reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la historia. En este acto tenemos ejemplos patentes de mujeres que, por defenderlos en vida, encontraron la muerte. Sirva pues este evento para su recuerdo, así como para que las familias de los que hoy homenajeamos sientan la paz que nunca debieron haber perdido. Gracias, vicepresidente. Como saben, la comarca fue sometida a un duro control militar tras el golpe de Estado del 36 por el carácter reivindicativo de los cincovilleses y de las cingovillesas. La comarca sufrió una sangrienta represión, detenciones ilegales, asesinatos extrajudiciales. Una de esas víctimas es homenajeada hoy, Martín Cortés Lasilla. Solo tenía 21 años. Lo sabe bien, conoce bien esta historia, también otras, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gea y también historiador y experto en este tema, José Antonio Remón. Adelante. Buenos días. Esta mañana soleada es un día importante para un castillo, para 5 Villas, para Aragón, yo diría para toda España, porque se trata de reconocer a personas, además ese motivo están aquí presentes sus restos. Se trata de reconocer a personas que no tenían ningún delito. El único que se les acusaba en ese momento es de tener unas ideas progresistas, de querer lo mejor para su tierra, para su comunidad, para su familia, o bien de haber pertenecido a familias señaladas. El terror que se desató después del golpe de Estado del 18 de julio del 36 fue un terror que no distinguió entre hombres y mujeres, no distinguió entre mayores y jóvenes, ni distinguió tampoco entre cristianos, ateos, y aquí tenemos la prueba perfecta de lo que estamos diciendo. El terror se convirtió en una estrategia de los sublevados para asentar su golpe de Estado, para humillar, para que nadie fuera capaz de levantar la voz y para que todos fueran con la cabeza baja por sumisión a las nuevas autoridades franquistas. El día 31 de agosto fue una fecha fatídica para un castillo. 19 vecinos que estaban presos en la cárcel de Gea fueron asesinados, 19 vecinos de un castillo, entre ellos las 10 mujeres. No obstante, 4 días antes, otras 8 mujeres de Farasdues habían sido asesinadas también, 18 mujeres en 4 días, entre el 27 y el 31 de agosto. Eso indica que también la represión se cebó duramente aquí con las mujeres en esta comarca, y por eso hoy este acto tiene un simbolismo especial, un simbolismo más dedicado pues, a las mujeres que también sufrieron la represión, no solo como asesinatos igual que los demás, sino también una represión específica por condición de su género. En fin, no me quiero extender más, simplemente decir que hoy los protagonistas son ellos, sois los familiares que tanto
ha sufrido durante todo este tiempo. Recuerdo también a los familiares que ya se han ido sin poder ver reconocidos a sus seres queridos, y sin más, pues agradecer a todos los que han hecho posible este acto y hasta luego. Gracias, concejal, por su participación en esta mañana. Que hoy estemos aquí es gracias, y no nos cansamos de decirlo, del trabajo de las personas que forman parte de las asociaciones memorialistas. Un trabajo en la sombra y duro, muy duro. Por eso es fundamental el apoyo de las instituciones para dar el espaldarazo definitivo a este tipo de actos. Interviene ahora la diputada provincial Elena García Juango. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues como no puede ser de otra manera, quiero dar la enhorabuena a las familias de estas 11 personas asesinadas por el fascismo y que después de mucho tiempo y sufrimiento van a poder darles una sepultura digna. También quiero agradecer a la Asociación Charata para la recuperación de la memoria histórica de un castillo y a Chama el haberme permitido intervenir en este acto en representación de la Diputación de Zaragoza, cuya línea de ayudas para la recuperación de la memoria histórica democrática en nuestra provincia ha servido, entre otras actuaciones, para poder financiar parte de la exhumación de estas víctimas. En nombre de la Diputación agradezco públicamente el enorme trabajo que desarrollan las asociaciones memorialistas, muchas veces bajo unas muy precarias condiciones, en la búsqueda de las víctimas del franquismo. Charata, Chama, Batallón 5 Villas, Arico, AFAEM, Armas, Simien, etcétera. Todas ellas se dejan la piel a pico y pala, nunca mejor dicho, con viento, con frío, con lluvia, pero ahí siguen y siguen, aunque los resultados a veces no sean los esperados. Y eso sí que es de admirar. Muchas gracias a todas las asociaciones memorialistas por vuestro trabajo, tesón y fuerza. De las 11 víctimas, ya lo decimos, pero no nos vamos a cansar, excepto Martín, el resto son mujeres y las quiero volver a mencionar. Lorenza, Narcisa, Inocencia, Josefa, Julia, Isidora, Melania, Felisa, Andresa y Leonor, conocidas como las 10 de un castillo. Son un ejemplo de la represión específica del franquismo contra las mujeres, ya que sufrieron doblemente la violencia por contravenir el orden patriarcal. Las mujeres sufrieron sin atenuantes los mismos castigos que los hombres, pero hubo algunos específicos como el rapado del cabello, la obligación de ingerir aceite de ricino y ser paseadas en público bajo sus efectos o la violencia sexual. Las instituciones públicas tenemos el deber de saldar una deuda con quienes fueron víctimas de la violencia y la represión por parte del fascismo. Cuando hablamos de víctimas no nos referimos solo a las personas asesinadas, nos referimos también a los familiares directos, a los exiliados, a los niños y niñas robadas, a las despojadas de todos sus bienes y a aquellas que sufrieron privación de libertad por la defensa del régimen democrático republicano o por su resistencia al régimen franquista. Hay que hablar alto y claro y decir que lo que sucedió en España fue un genocidio, ya que durante 40 años un amplio grupo humano sufrió una represión programada y sistemática, dirigida contra sectores sociales y políticos concretos, con miles de asesinatos y todo nuestro país con el afán de acabar con personas e ideas, centrándose en dirigentes sindicales, políticos electos y personas con claro compromiso social. Este homenaje no solo pretende honrar a estas 11 víctimas y a sus familiares, pretende también hacer un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia, que durante mucho tiempo ocultaron estos hechos y negaron cualquier responsabilidad para su esclarecimiento. La ley de amnistía del 77, aprobada bajo unas condiciones democráticas sociales muy frágiles y que equipara a víctimas y verdugos, sigue siendo un obstáculo que impide juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el golpe de Estado del 36 hasta el final de la dictadura franquista y así perpetuar el olvido de los hechos, evitando las responsabilidades. Tenemos las herramientas, se han mencionado anteriormente, así que las tenemos que desarrollar y que las cumplan, por favor. Amigos y amigas, por estas 11 víctimas y por todas las personas que seguimos teniendo perdidas en las cunetas. Este país no necesita silencios, ni olvidos, ni miedos. Este país lo que necesita es verdad, justicia y reparación. Gracias.
preocupada por trasladarse hasta un castillo y participar en este acto homenaje. No nos cansamos de repetirlo. A diferencia de otros países, en España ha costado muchísimo hablar de memoria histórica por los años de la larga dictadura y porque, seamos francos, en la democracia, este tema era prácticamente invisible, sobre todo en las primeras décadas. Esto ha provocado que muchos de los testigos claves ya estén muertos. Por suerte, y aunque quede todavía muchísimo por hacer y sobre todo por aplicar, esto ha cambiado con la Ley de Memoria Histórica. Ahora es momento de que tome la palabra el director general de Memoria Histórica en el Gobierno de España, Diego Blázquez. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, alcalde. Como muchos sabéis, no es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un acto solemne de reconocimiento y reparación a víctimas de la violencia política que se desató en el verano de 1936 en la comarca de las Cinco Villas. Como creo que es justo hacer, pues quiero agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas, a las corporaciones y a las asociaciones por vuestra confianza y mantener estas invitaciones a la Secretaría de Estado que me honro en representar. Pero sobre todo quiero agradecer a las familias por permitirme participar de nuevo en un acto que tiene que combinar la solemnidad con la intimidad y el respeto que tanto tiempo han deseado y esperado y que hoy afortunadamente concluye y se perfecciona. Por ello, siento que es un gran honor poder tomar la palabra en este acto representando al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España y participar en la restitución pública del honor y la dignidad que se intentó arrebatar a estas 11 personas y a sus familias. También lo siento así personalmente y por eso os pido disculpas a todos, pero frente a lo que suelo hacer yo voy a leer mi intervención porque no quiero que se me quiebre la voz como ya me sucedió en EGEA hace un par de meses. Este acto no sería posible sin el trabajo, el empeño y la dedicación de las asociaciones promotoras que desde el año 2018 han luchado por atender la tan humana reclamación de los familiares de estas personas que fueron hechas desaparecer por la violencia del fascismo. Chama, Charata, Arico, Batallón 5 Villas, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Simién de la Cuesta. Todas estas asociaciones, me importa mucho decirlo y que se sepa, están compuestas por personas voluntarias, personas que ponen su tiempo al servicio de sus conciudadanos para hacer efectiva la petición de estas familias de forma desinteresada, con un enorme compromiso y con dedicación entusiasta. Nos corresponde a las instituciones apoyar este esfuerzo, coordinar los recursos y hacer realidad estas legítimas peticiones. Gracias a todas esas personas voluntarias. Desde la Secretaría de Estado, en colaboración con todas las administraciones públicas, trabajamos todos los días para hacer efectivo esto lo más rápido posible. La reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura representa una deuda urgente de saldar por parte de España, de la España democrática, por razones de profunda humanidad y por razones de convivencia. La muerte, la desaparición e imposición del olvido a través de la desaparición de sus nombres formaba parte de un castigo personal y colectivo que pretendía eliminar toda traza de cultura democrática, liberal y tolerante en nuestro país. En lo personal, era además un recuerdo indeleble de la amenaza del uso de la violencia a familias y poblaciones enteras. Es un imperativo de justicia restablecer el nombre de todas esas personas que por el hecho de tener y defender sus propias ideas fueron víctimas de la violencia y luego sufrieron el doble oprobio del olvido de su nombre y el castigo de sus familiares. Por eso, una vez más, tenemos que repetir hoy su nombre en voz alta, clara y con orgullo. Lorenza Arilla Puello, Narcisa Pilar Aznárez Lizalde, Inocencia Aznárez Tirapo, Josefa Casalé Suñén, Julia Claveras Martínez, Martín Cortés Lasilla, Isidora Gracias Arregui, Melania Lasilla Puello, Felisa Palacios Burguete, Andresa Viartola García, Leonor Villa Guinda. Pero además de esas razones de justicia,
hoy nos tiene que servir para reforzar y profundizar en todo lo que la España moderna de la Constitución de 1978 ha conseguido. Ese mundo nuevo que llevaban en su corazón y que hoy podemos hacer realidad poco a poco con una ciudadanía exigente y participativa. Mayor justicia social, compromiso por la igualdad y la libertad real y efectiva, la educación pública, la sanidad, un Estado social y democrático de derecho basado en derechos y libertades civiles y políticas, sociales, económicas y culturales. Hoy somos conscientes que ni su nombre ni sus aspiraciones quedaron en el olvido, porque su búsqueda por una vida más digna para todos es el sueño que alienta y debe alentar todos los días la democracia de un Estado social y democrático de derecho y debe alentar a su ciudadanía. La violencia con la que se intentó extirpar ese sueño de la conciencia social de la nación y de sus gentes debe de alertarnos contra los peligros de todo discurso totalitario y segregador, y debe mantenernos fieles al sueño, al proyecto de paz y derechos humanos que supuso el retorno de la democracia en España y también el proyecto europeo. Desgraciadamente, ayer supimos que han vuelto a aparecer otra vez fosas comunes y personas desaparecidas en el corazón de Europa, con una guerra en nuestras puertas. Como decía, tanto por razones humanitarias como por lo que supone para la fortaleza de nuestra democracia, el Gobierno de España está totalmente comprometido con esta reparación. Desde 2019 hemos puesto en marcha desde la Secretaría de Estado, con la colaboración de todas las administraciones, más de 400 proyectos en todo el país de búsqueda, localización, identificación y dignificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Hemos impulsado un programa de trabajo con todas las comunidades autónomas y con las entidades locales para hacer posible que este país liquide una deuda de la democracia que causa tanto dolor a tantas personas durante tanto tiempo. En este acto de hoy nos encontramos con una situación muy singular, ya que hay una inmensa mayoría de mujeres que provienen de un único enterramiento clandestino y que fueron fruto de una única y brutal ejecución colectiva. No podemos olvidar el sufrimiento de tantas mujeres, las que fueron ejecutadas, pero también las que fueron encarceladas, las que sobrevivieron a las humillaciones, a la persecución, al ostracismo social, pero que fueron capaces de sacar a sus hijos adelante, solas. Más que solas, teniendo enfrente y en contra al Estado y buena parte de la sociedad. Por eso, el proyecto de ley de memoria democrática que ha impulsado el Ministerio de la Presidencia introduce como una importante novedad de nuestras políticas de memoria el fomento del reconocimiento, la reparación y divulgación de las especiales formas de persecución y represión que vivieron las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura, pero también no solo su papel como víctimas, sino también su papel como protagonistas e impulsoras de los cambios sociales que hoy disfrutamos. Las mujeres rapadas, las paseadas, las mujeres de los presos, pero también las mujeres que desde la política y la acción institucional intentaron cambiar un país atrasado y facilitar que las mujeres pudieran tener los mismos derechos de ciudadanía que sus compañeros varones. Aquellas que fueron víctimas de la acción política de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanos. A todas ellas les debemos que esa violencia no se vuelva a repetir y que las bases que la justificaron queden olvidadas y castigadas en ese oscuro rincón de la historia. Por eso, con este ejemplo de lucha contra la violencia contra la mujer, lejos de mirar hacia atrás, el proyecto de ley de memoria democrática y toda la acción pública que estamos desarrollando lo que quiere es mirar al futuro, con el convencimiento de reforzar los valores de la convivencia democrática, los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y la cultura de paz. Tenemos el testimonio de una de las personas que fueron ejecutadas y que hoy se devuelven sus restos. La ternura de Josefa Casalé en su despedida, su perdón y las recomendaciones de esperanza, prudencia, cariño, constituyen un ejemplo de virtud ciudadana que debemos todos cultivar. La humanidad, la entereza, la generosidad de todas las víctimas de la guerra civil y también de todas las personas que lucharon contra el franquismo es un patrimonio moral que tiene que servir para reforzar nuestra democracia y dar sentido al ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía. Que su nombre no se quede en el olvido. Muchas gracias.
desconocido atrae también a los cobardes, de Gloria Fuertes. Delante de mi casa hay una villa y pasa el sol delante de mi huerto. Al lado del jardín reposa el río y aquí en el corazón reposa el sueño. Hay un jardín que da peras al olmo y hay una paz con música de incienso. Existe en la comarca la justicia, existen hombres puros en el techo. Nadie tiene dolor, el aire es limpio, puedes sentarte al lado de un labriego. Pero esto que yo te digo debe estar detrás del cementerio. Tras este momento tan especial, con la poesía que acaba de recitar Lucía Uriel Guinda, tataranieta de una de las víctimas, Melania La Silla, es momento de poner en valor el trabajo del equipo arqueológico forense de Aragón. La luz arrojada sobre nuestras víctimas ha sido y es gracias a su esfuerzo. En la última década han hecho más de una treintena de intervenciones sobre fosas comunes de la guerra civil y la posguerra en toda la comunidad. Lo han hecho a pesar de las trabas, la dureza de los trabajos, soportando frío, lluvia y, por desgracia, en ocasiones con escasa respuesta de la Administración en determinados momentos. Toma ahora la palabra la historiadora y responsable de Chama, Cristina Sánchez. Bueno, buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy miembro del equipo arqueológico forense de Aragón, equipo técnico responsable de los trabajos de investigación, localización, exhumación y estudio posterior de las víctimas que hoy por fin entregamos a sus familias. Cuando tuvo lugar la sublevación del 18 de julio, Uncastillo tenía más de 4.000 habitantes. Ese año, de 1936, podía haber agitación social, malestar importante de ciertos sectores y más que intranquilidad por la lentitud en la aplicación de la reforma agraria o por la directa negativa de los grandes propietarios a aplicarla. Pero la guerra civil no arrancó hasta que no hubo una sublevación militar que no triunfó completamente. En la madrugada del día 19 de julio, Miguel Cabanellas, como capitán general de la 5ª Región Militar, decretó el estado de guerra y se sumó así al golpe de Estado contra la Segunda República. Esa misma mañana del 19 fue enviada desde Zaragoza una columna militar al mando del capitán Miguel Sánchez Blázquez, con la finalidad de destituir a los ayuntamientos constitucionales y someter militarmente las 5 villas, comarca conocida como la Asturias aragonesa. Para todo eso contaron con el inestimable apoyo de la Guardia Civil y de voluntarios derechistas locales, que acudieron raudos a ejercer la represión, engrosando las filas de Falange Española, Requeté y Acción Ciudadana. La columna fascista que primero intervino partió de Egea de los Caballeros, comandada por el teniente y jefe de línea de la Guardia Civil, Eugenio Hernández Santamaría. Fue este teniente quien repartió armas entre los civiles y uno de los que más fervientemente encabezó la represión, sembrando muerte y miseria a su paso. Desde ese momento, grupos de vecinos escaparon de sus pueblos, refugiándose durante algún tiempo en los montes cercanos. Grupos de falangistas locales comenzaron a realizar sacas y detenciones ilegales de civiles. No se trataba en ningún caso de violencias espontáneas, producidas por elementos aislados, sino que eran conocidas, instigadas y perpetradas por los terratenientes, con Falange como brazo ejecutor, en consonancia con la Guardia Civil y los militares. Todo ello, por supuesto, fue ratificado y alentado por la jerarquía eclesiástica. Así que, y esto es importante, ni envidias por lindes, ni malquereres y competencias por novias, ni pasiones fratricidas y cainitas intrínsecas a la idiosincrasia española. Lo que ocurrió fue que un sector instauró las condiciones para desatar el odio de clase latente durante décadas, así como el arma sangrienta de la Iglesia Católica y la opresión de género en su vertiente más violenta. Los primeros fusilamientos extrajudiciales de las 5 villas se producen ya a finales de julio de 1936, empezando una larga sangría especialmente cruenta durante los meses restantes del 36. Martín Cortés La Silla, miembro de las Juventudes Socialistas, huyó en esos primeros días después del golpe, una vez Uncastillo cayó en manos fascistas.
enfermo, tuvo que regresar y fue apresado. Apenas 10 días después de la sublevación recibió 3 impactos de bala que acabaron con su vida. Un mes más tarde, al anochecer del 30 de agosto de 1936, falangistas de un castillo fueron de casa en casa arrestando a 10 mujeres que también hoy homenajeamos. Al día siguiente fueron trasladadas hasta el cementerio de Farasdués para ser allí asesinadas y sus cadáveres arrojados a una fosa común. Nuestro equipo pudo entrevistar a un ya fallecido vecino de Farasdués que estuvo allí cuando llegaba el camión con ellas y todavía recordaba el sonido de los tiros. Tras un largo proceso de investigación, a finales de 2018 pudimos empezar una campaña arqueológica de localización y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Sádava, para localizar a 4 jóvenes de un castillo asesinados durante la Guerra Civil. Eran Martín y Francisco Cortés Lasilla, Mariano Rebla Alegre y Luis Torrea Ribez. Localizamos en una fosa individual los restos del que tras los análisis genéticos ha resultado ser Martín Cortés Lasilla, de 21 años. Además, encontramos una gran fosa común correspondiente a una matanza que ocurrió el 3 de agosto de 1936 a las afueras de Sádava. Fueron asesinadas 18 personas procedentes de la cárcel de Sos del Rey Católico y muchos de ellos vecinos de este municipio. Entre 2020 y 2021 hicimos 2 campañas arqueológicas ya en el cementerio de Farasdués. Buscábamos unas 50 personas asesinadas entre agosto y diciembre de 1936. Las víctimas eran de más de 10 pueblos de la zona. Finalmente, el colectivo de Historia y Arqueología Memorialista Aragonesa, en colaboración con la Asociación Charata, inició los trabajos en los que pudimos exhumar los restos de 18 personas. La primera fosa albergaba de los cuerpos de las 10 mujeres que hoy entregamos y la segunda contenía los restos de un grupo de hombres asesinados el 8 de septiembre del 36 que todavía están sin identificar. En 2021 solamente pudimos recuperar otros 3 cuerpos. Las tumbas construidas en décadas posteriores destruyeron el resto de las fosas comunes, haciendo imposible la recuperación de sus restos. Recordad que buscábamos hasta 50 personas. Llegar tan tarde implica esto. De haber recuperado los restos décadas antes, estas fosas no habrían sido destruidas, ni tampoco se habrían construido nichos encima de otras fosas. Sin embargo, los restos de los nichos pueden trasladarse y derribarse para poder excavar, pero las fosas que se destruyeron para hacer tumbas en tierra no tienen recuperación. De esos 3 hombres que encontramos en 2021 desconocemos el nombre de 2, pero el tercero ha sido identificado como Miguel Bailo Paradís, miembro de UGT y concejal socialista de Biota. Su hija, recientemente fallecida, pudo irse con la satisfacción de haberlo enterrado dignamente. En la financiación de los trabajos de exhumación e investigación posterior de los restos han intervenido más de 7 administraciones públicas. Agradecemos a todas ellas la fundamental colaboración para sacar adelante estos trabajos. Bien es cierto que tener que solicitar tantas ayudas a multitud de administraciones, cada una con sus exigencias, sus plazos y sus formatos de ejecución, solamente ralentiza y complica sobremanera el trabajo burocrático tanto de asociaciones como del equipo. Solamente sumando todas estas financiaciones hemos obtenido el dinero mínimo para enfrentarnos a nuestro objetivo, para el que aún así se hace imprescindible la colaboración no remunerada y la financiación propia. Una apuesta política real de recuperación de los restos de las víctimas de la guerra civil y una apuesta democrática seria que condene al fascismo, al ostracismo, pasa por dotar las leyes y los proyectos de la financiación necesaria, aunque sin tener que mercantilizar la memoria, como están haciendo algunas administraciones públicas al sacar a concurso público al mejor postor los contratos para exhumaciones. En todo momento hemos contado con la inestimable colaboración de las familias de las víctimas. Queremos extender nuestro agradecimiento a otros imprescindibles, a todas las personas voluntarias que han colaborado en las diferentes campañas de exhumaciones, a las asociaciones memorialistas implicadas, Charata, Chama, Arico, Miguel Ángel Capapé, Alma de la Memoria Histórica en Aragón, la Asociación Batallón 5 Villas, la AMH Simien de Luesia o asesores indispensables del equipo como Ismael Sanz Remón. Sin tanto apoyo, este camino habría sido muchísimo más difícil. Es un orgullo para nosotras haber llegado hasta aquí y una felicidad inmensa poder entregar
a estas 11 personas, a sus hijos e hijas, a sus sobrinos y a sus nietas. Nunca debieron dejar su pueblo, su casa ni a sus familias, pero por fin aquí las tenéis. Cristina, el trabajo minucioso y sobre todo riguroso del equipo arqueológico forense de Aragón es la clave para que estemos aquí. También las familias, porque ambos son la columna vertebral del memorialismo. Son el corazón de las asociaciones memorialistas de nuestra comarca, como Chama, Charata, Simien y Batallón Cinco Villas. Ponen luz a esa fotografía deteriorada por el paso de los años, a la que tanto se le ha llorado en silencio y a oscuras. También luz a cada historia, a cada petición de búsqueda, a cada fosa cerrada, que no son pocas, para curar todas esas heridas abiertas. Divulgan, difunden, exigen justicia y verdad. Lo hacen adaptándose a un contexto social convulso y complicado. No era fácil hace unos años, cuando se pusieron en marcha y se constituyeron, y no lo es ahora, donde el discurso negacionista toma fuerza y parece imparable. Toma ahora la palabra Carmen Ríos, de Charata y Chama. Buenos días y gracias por vuestra asistencia a este acto, por compartir este merecido homenaje. Hoy es un día muy importante para muchas familias, para nuestra asociación Charata, para todos los uncastilleros y para toda la sociedad. Después de 86 años, hoy vuelven a su casa un hijo y 10 hijas del pueblo, que van a ser homenajeados y enterrados dignamente, lejos de aquellas fosas clandestinas donde fueron arrojados por sus asesinos, falangistas y fuerzas del orden sublevadas contra un gobierno legítimo y democrático. Sus nombres son Lorenza Arilla Puello, Narcisa Pilar Aznárez Lizalde, Inocencia Aznárez Tirapo, Josefa Casalés Suñén, Julia Claveras Martínez, Isidora Gracia Arregui, Melania Lasilla Puello, Felisa Palacios Burguete, Andresa Viartola García, Leonor Villa Guinda y Martín Cortés Lasilla. Una de las zonas más castigadas por la represión en Aragón fue la comarca de las Cinco Villas, zona de notable tradición republicana y fuerte implantación socialista. La vida política era entusiasta, con continuas reuniones y actividades en las casas del pueblo, y sus habitantes habían estado muy implicados en la lucha de la reforma agraria promulgada en 1932. Sin embargo, esta reforma fue paralizada por las fuerzas reaccionarias tradicionales, la derecha monárquica, terrateniente y católica. La falta de expectativas en resolver este problema endémico por parte de la legalidad vigente motivó el progresivo descontento de una parte de quienes trabajaban en el campo, que poco a poco se fueron orientando hacia acciones reivindicativas más directas. Por ejemplo, en marzo de 1933, Jesús Gracia, secretario de CNT en un castillo, escribió: «De todas maneras, si esto continúa así, tendremos que resolverlo de otra manera, contestando a la violencia de la fuerza con la violencia de la razón». Con la Segunda República, las mujeres se implican públicamente en la vida social y política más que antes, y de forma más visible. Siempre habían sido sujetos con conciencia política, pero no con derechos. Ahora tenían más libertad y herramientas dentro y fuera de su hogar. Más de medio centenar de mujeres fueron asesinadas en la comarca de las Cinco Villas, con ocupaciones que van desde maestras a horneras, costureras a amas de casa, de edades muy variadas, y desde no creyentes a firmes devotas. Estas mujeres eran cultas, autodidactas, leían prensa a quienes no sabían, participaron en manifestaciones, acudieron a mítines, debatieron en sus casas con sus maridos e hijas lo que ocurrió en su entorno, incidieron en el mundo social y político que les rodeaba. En un castillo fueron 18 mujeres de un total de 145 personas asesinadas. Estas 10 mujeres fueron asesinadas el 31 de agosto de 1936 en el cementerio de Faradües. Sus asesinatos no fueron arbitrarios.
fueron elegidas y las detuvieron en sus casas por la noche por dos motivos. Bien, por haber participado en mayor o menor medida en las transformaciones sociales en la etapa republicana, o bien por sus vinculaciones con familiares de organizaciones de izquierdas. Martín Cortés Lasilla tenía 21 años cuando fue asesinado el 30 de julio de 1936 en las inmediaciones de Sádaba por fuerzas de la Guardia Civil y falangistas. Martín era miembro fundador de las Juventudes Socialistas locales y cuñado de Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo, así que su muerte estaba decidida por las nuevas autoridades golpistas. El franquismo impidió, mediante la represión y el miedo, cualquier señal de duelo público y llevar a cabo dignamente el entierro de sus víctimas. Hubo que esperar a finales de los años 70 y principios de los 80, una vez muerto el dictador, para que muchas fosas fueran abiertas directamente por parte de sus familiares, con el único apoyo de alguna autoridad local. Pero poco a poco, este proceso de duelo nacional se fue desactivando y fue dejado de lado en pro de la consolidación de la democracia durante la transición. Ni los partidos políticos ni una parte de la sociedad parecían interesados en mirar hacia atrás. En los 86 años transcurridos desde estos asesinatos políticos, más de la mitad han pasado en democracia, pero durante décadas se arrojó más tierra sobre las fosas que cobijaban a las víctimas de este pasado doloroso y se elaboró el relato de la guerra fratricida entre hermanos, donde todos tuvieron la culpa, obviando que el golpe de Estado del 18 de julio del 36 fue hecho contra un gobierno legalmente instituido y democrático. Todo empieza a cambiar muy lentamente cuando una nueva generación de nietos, a comienzos del siglo XXI, impugna el relato elaborado durante la transición. De nuevo tuvo que ser la sociedad civil, pues la historia la hace el pueblo, organizada en entidades memorialistas, las que impulsó este proceso de recuperación de la memoria histórica y de las víctimas de la represión fascista, que fueron sepultadas bajo una losa de silencio durante la dictadura y postergadas durante buena parte de la democracia. Desenterrar sus cadáveres de la tierra fue la demostración de una manera inequívoca de los crímenes acaecidos. Exponer a la luz pública sus maltrechos huesos fue la forma más efectiva de agitar a una sociedad adormecida por décadas de indiferencia, patrocinada por los sucesivos gobiernos de España, y de denunciar nacional e internacionalmente la existencia aún de miles de mal llamados fusilados, enterrados en fosas sin identificar. Un gran porcentaje fue secuestrado y asesinado sin más dilación. Otros pasaron por juicios que desde toda óptica jurídica no fueron más que aberraciones. 15 años después de que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero promulgase la Ley de Memoria Histórica, se han aprobado otras leyes autonómicas y hasta una nueva ley nacional. Sin embargo, muchas administraciones aún son reticentes a apoyar auténticas políticas de memoria y a abordar de una vez seriamente un proyecto que permita buscar y recuperar los restos de las víctimas del franquismo. Para que una sociedad sea plenamente libre, demócrata y digna, resulta imprescindible mirar al pasado bajo los principios memorialistas de verdad, justicia y reparación, y no repetición en actos como el que aquí hoy nos congrega. Esta es la manera de curar las heridas y cicatrices que dejó la guerra civil y la dictadura. Los pasados traumáticos de los países se solventan mediante el conocimiento de los hechos y no con el olvido. Quiero señalar que este proyecto ha sido dirigido por los profesionales del equipo arqueológico forense de Aragón, y quiero agradecer la colaboración del colectivo de Historia y Arqueología Memorialista Aragonesa, Chama, la Asociación Batallón Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido, ARICO, la Asociación Simien de Loesia y de numerosos voluntarios anónimos
así como los pequeños detalles de las personas corrientes que durante los días de trabajos en las exhumaciones se acercan a darnos ánimos, a mostrar su agradecimiento o simplemente a traer un café caliente y unos dulces. Para finalizar, quiero dar las gracias a las administraciones públicas que nos han apoyado en mayor o menor medida. Los ayuntamientos de Uncastillo, Sádava, Farardués y Egea de los Caballeros, la comarca de las Cinco Villas, la Diputación Provincial de Zaragoza, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Gobierno de Aragón y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y ahora, si me vais a permitir, como nieta de una de estas mujeres, quiero agradecer a mis compañeros de Charata y de Chama, Inma Rebla Jordán, Pili Rebla Fernández, Sánchez, Javier Ruiz Núñez, Carlos Viandola, Rebla, y Mariano Malón Mendy. Sin ellos hoy no estaríamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Hace unos meses el Drogas, el cantante al que todos ustedes conocen, decía que algo falla cuando siguen siendo las familias y no el Estado quienes tienen que dar el primer paso para localizar a sus seres queridos en las cunetas. Él también forma parte de este homenaje. Como a todos, le conmovió la carta que dejó una de las uncastilleras asesinadas, Josefa Casalé. Hoy va a tomar la palabra su nieta, la nieta de Josefa, Merche Font. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, encantada de saludaros a todos los presentes. Incluso hoy me permito de decir a los y las no presentes. Sin duda, el 18 de septiembre nos unirá a todos a partir de ahora, de una forma más justa y bonita al recordar la historia de muchos de nosotros que tenemos en común. Nuestras familias, como tantas decenas de miles, sufrieron la persecución, detención y asesinato de unos o varios de sus miembros. Hubo prisión, humillaciones, saqueos, hostigamiento durante décadas y montones de huérfanos. Hoy vivimos un momento de cierta paz y felicidad dentro del camino que tocó vivir a nuestras familias. Han pasado demasiadas décadas, pero al fin concluimos un pasaje que ojalá nunca hubiéramos tenido que iniciar. Martín fue asesinado en plena juventud, con toda una vida por delante. A sus 10 vecinas les sergaron la vida entre la ilusión de la treintena y la experiencia de la madurez. El fascismo arraigó entre parte de sus convecinos. Eso solo trajo que quienes sabían un significado en mayor o menor medida por la justicia social fueran anulados psicológica y socialmente, incluso eliminados físicamente. A quienes no les quitaron la vida les anularon toda felicidad. Padres y madres perdieron a sus hijos, como en el caso de Martín. Las 10 mujeres dejaron también a sus compañeros cuando no los mataron, y un montón de hijos sin madre. Esos hijos y nietas estamos hoy aquí juntos. Vamos a tener la tranquilidad por fin, y se la vamos a dar a nuestras madres, padres y abuelos, de saber dónde está enterrada su madre o la que fue su pareja. Mi madre es Soledad Ezquerra, hoy aquí presente, hija de Josefa Casalé, asesinada cuando mi madre solo tenía 4 años. Para ella, como para los demás, el hecho de poder encontrar los restos de su madre y hacerle un entierro digno ha sido siempre algo importante. Y nosotras, igual que las familias que hay aquí, siempre hemos tenido claro que teníamos que hacer todo lo posible para darles esta alegría. El camino ha sido largo y hubo primeros pasos en los que no vislumbrábamos llegar a esto. Finalmente contactamos con la Asociación Charata para la recuperación de la memoria histórica de Uncastillo, que nos acompañó en los trámites para solicitar la exhumación
de los restos de nuestros parientes y planteó todo lo necesario para que aquello se materializara. Después, ya solo quedaba esperar que en las excavaciones se pudieran encontrar los restos, tras de algunos días en el que el equipo técnico trabajó sin parar, aunque sin suerte. Obtuvimos la buena noticia de que se habían encontrado los restos que previsiblemente pertenecían a nuestras familias, tanto en el caso de Martín como en el de las mujeres. Ya solo quedaba hacer los estudios antropológicos forenses y los estudios genéticos para las comprobaciones de ADN. Poco a poco fuimos pasando cada proceso junto al equipo, que nos iba informando de todo. Así pues, lo único que queda por hacer es lo que está pasando ahora. Por eso, las familias queremos volver a dar las gracias a todos los hoy presentes, a todas las personas que han trabajado incansablemente para hacerlo posible y a quienes nos estáis acompañando en este momento tan especial. Disfrutémoslo juntos. Gracias. Gracias, Merche. A continuación, y tras este homenaje público, se van a entregar los restos de las 11 víctimas homenajeadas a sus familiares por parte de los miembros de Charata. Los encargados de dar a conocer un poquito más de los 11 fusilados y fusiladas son Carlos Espés, de la Asociación Batallón 5 Villas, y la historiadora y miembro de Chama, Cristina Sánchez. Por la implicación de ambos en el proyecto. El acto de entrega será de la siguiente manera. Cuando Carlos y Cristina nombren a la víctima, su familiar se levantará y recogerá de manos de los miembros de Charata asignados los restos de su homenajeada o homenajeado. Ambos, tras esto, volverán a tomar asiento. Así que Carlos y Cristina, cuando quieran. Martín Cortés Lasilla, nacido en un castillo, tenía solamente 21 años cuando fue asesinado. Era soltero y trabajaba en la carpintería de su cuñado Antonio Plano, alcalde socialista de un castillo, depuesto por los sublevados. A las mujeres fueron a buscarlas a su casa una por una, al anochecer del 30 de agosto de 1936, para secuestrarlas y conducirlas a una prisión, porque sus nombres fueron seleccionados por su implicación directa o no en las transformaciones de la etapa republicana o con organizaciones de izquierdas. Tenían entre 61 y 31 años y, salvo una, todas dejaron hijos. Antes de ser asesinadas, tuvieron que asistir a la persecución de vecinos, familiares o a la de sus compañeros. Fueron encerradas en los calabozos del ayuntamiento de un castillo y al amanecer, en la plaza del Ordinario, las subieron a un camión con destino a la cárcel de Gea de los Caballeros. El 31 de agosto fueron conducidas a Parasdués, asesinadas y arrojadas a una fosa común. Al parecer, estas mujeres pidieron rezar el rosario como última gracia antes de ser fusiladas. Josefa Casalés Suñén, natural de un castillo de Casa La Roya. Se casó con Isidoro Ezquerra Jordán, con quien tuvo 6 hijos, de los cuales 2 fallecieron muy pronto. Lorenza Arilla Puello, de Casa Royal, era una viuda de 61 años. Con su compañero, Andrés Beguería, tuvo 5 hijos. Los 3 varones eran convencidos anarquistas. 2 de ellos, Pascual y Agustín, fueron juzgados por los sucesos de octubre de 1934. En el 36, los varones, los 3, escaparon del pueblo y sirvieron en el Ejército Popular. Lorenza estaba en la lista de esa noche por la huida de sus hijos. Los falangistas de un castillo llegaron a por ella ya de madrugada. Bajó a abrir la puerta en enaguas y fue inmediatamente detenida. Elisa Palacios Burguete, nacida en Petit de Aragón, Navarra, aunque sus ancestros eran de un castillo. Se unió en segundas nupcias con Pablo Riviez Pérez, de Casa Tertín, afiliado a la UGT. Traía una hija del primer matrimonio y con Pablo tuvo 11 hijos, aunque 2 fallecieron recién nacidos. Sabía leer y escribir, y era una mujer religiosa, que bautizó y comulgó a todos sus hijos, aunque en el expediente de responsabilidades políticas encuadrado contra ella, la acusan de libertaria, y de algo muy común contra ese perfil de mujeres, distinguirse por sus ideas avanzadas. Sus hijos, Antonio, Josefina y Leandro, eran afiliados a las Juventudes Socialistas. Leandro era novio de Rosario Malón, una de las 2 hermanas asesinadas en la España de Santo Domingo. Otro de sus hijos, Manuel,
pertenecía a la CNT y huyó al monte junto a sus hermanos Leandro y Josefina. La familia estaba señalada y Felisa condenada cuando fueron a detenerla el 30 de agosto. Llevaba consigo un lapicero. Tenía 53 años. Leonor Villaguinda, natural de un castillo, de Casa El Gato, compartió su vida con Álvaro Sánchez Abadía. Tuvieron 3 hijos, Asunción, Alfredo y Obdulia. Los 5 vivían junto a los hermanos de Leonor, Santos y Pablo. Ambos, socialistas, huyeron al monte al caer su pueblo en manos de los fascistas. Pablo consiguió escapar y llegar a Francia. Santos fue asesinado en el Frago, poco tiempo después, junto a otros uncastilleros huidos. Quizá como represalia por su huida y su parentesco, los asesinos fueron a buscar a Leonor. Llevaba con ella un dedal de costura y tenía 44 años. Isidora Gracia Arregui, nacida en un castillo, de Casa El Perro. Además de en casa, trabajaba junto a varias mujeres en un horno de pan. Se casó con Florencio Claveras, cuya hermana, Julia, fue asesinada con Isidora. Con Florencio tuvo felizmente 3 hijos. Florencio fue condenado y encarcelado por la Revolución de Octubre de 1934. Los hermanos de Isidora, Antonio y José, combatieron y murieron en el ejército republicano. Para el matrimonio, el horror se desató pronto, y a finales de julio de 1936, Florencio fue asesinado por una de las batidas organizadas por los falangistas de un castillo. Un mes después, fueron a por Isidora. Dejaron huérfanos a 3 hijos pequeños, pero además, Sara fue forzosamente entregada a una familia de militares. Isidora tenía 34 años. Julia Claveras Martínez, nacida en un castillo de Casa Clavel. Se casó con Antonio Arregui. La casa donde vivían fue desvalijada tras su asesinato. Julia vivió durante los primeros días de guerra el asesinato de su hermano Florencio y también el de su marido Antonio en Luesia. Los dos habían estado implicados en la Revolución de Octubre de 1934, siendo condenado su hermano a 20 años y un día de reclusión mayor. Julia fue detenida y asesinada junto a su cuñada, Isidora Gracia Arregui, y 8 vecinas más. Tenía 44 años. Narcisa Pilar Aznárez Guijalde se casó con Raimundo Solsona, con quien tuvo 3 hijos. Era hermana de 2 destacados cenetistas huidos al monte, Estanislao, conocido como Lalo, y Santos. Pilar era una mujer culta que sabía leer y escribir. Se encontraba preparando la cena cuando fueron a secuestrarla. No pudo despedirse de sus hijas, a las que había enviado a comprar azúcar y café, ni de su desesperado esposo. Tenía 32 años. Andrés Abiartola García, nacida en un castillo, se casó con Marcos Arregui Pérez, con quien tuvo a su hijo Joaquín. Para completar su exiguo salario como jornalero, Andrés vendía por el pueblo la leche de las cabras que tenía. Tras la Revolución de Octubre del 34, Marcos, miembro de UGT, fue encarcelado en la prisión de Torrero de Zaragoza. Tras el golpe de Estado, Marcos huyó, pero fue capturado y asesinado. Andresa no tenía afiliación política, pero probablemente por la huida de su marido, se la llevaron de casa de su madre para asesinarla. Llevaba un anillo que hemos entregado a su familia. Tenía 31 años. Belaria García Puello, nacida en un castillo, de Casa Saro. Se casó con Nicolás Zárate, con quien tuvo 6 hijos. Es difícil imaginar el sufrimiento en sus últimos días, habiendo asistido al asesinato de sus 2 hijos más jóvenes, Antonio y Jesús, antes de que fueran a buscarla a ella. Su hermano Manuel, primer teniente de alcalde socialista de un castillo y vicepresidente del UGT, logró huir a zona republicana y tras la guerra pudo exiliarse a Chile. Melania, en cambio, fue detenida por los miembros de la falange local para ser asesinada. Inocencia Aznárez Tirapo, natural de un castillo, era de Casafetes. Compartió parte de su vida con Francisco Cortés Canales, con quien tuvo 8 hijos. 12 días antes que ella fue asesinada su hermana Agapita, de 60 años, que residía en Egea de los Caballeros. Su hija, Rosario Casales, también fue detenida y asesinada. Inocencia pertenecía pues a una familia condenada. Además, ella misma era activa lectora, informadora y madre de José, un destacado anarquista huido. Aquello bastó para que algunos de sus paisanos fueran a buscarla. En un primer momento, su hija mayor la ayudó a caminar, ya que padecía una importante cojera. Pronto, las demás mujeres detenidas se hicieron cargo de ella, incitando a que la hija salvara su vida. Llevaba un crucifijo y una medalla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tenía 48 años.
Como queráis. Ya está. Vale. Podemos ya más ahí. Vamos a poner la primera arriba. Así quitamos así. Más. Vale. Esta es mi madre. Es la hermana de su madre, ¿no? Cuñada. La hermana del marido de ella. La hermana de su madre. Esta tía suya. La de mi padre. ¿Vas a usar tu herramienta o la...? Espera, se puede caer. Oye, ¿qué tal? Oye. Pase adelante. Si quieres. La que sale de la ¿Qué? Es que la impresión, a ver, Sara, me dio idea. ahí la tenemos. Venga, Lizardo. A todo. Conseguimos. Gracias. Me da mi abuela. Le metemos así. Ahí.
y 2 hijos. Yo me llevaría nuestro hijo pero vamos ahora que se va la tercera que se va a ¿Sí os ha gustado? Gracias. Tratamiento de clavos. Sí.